Asato tenía una información muy detallada acerca de todos los expertos de karate que vivían en Okinawa, lo que incluía no solo los datos comunes como sus nombres y apellidos, sino también la relacionado con sus capacidades, destrezas y técnicas especiales, en que ellos eran fuertes y en que eran débiles. Él solía decirme que el conocimiento de la habilidad del oponente y su capacidad técnica era la mitad de la batalla, citando el viejo refrán chino: el secreto de la victoria es conocerse a uno mismo y a su enemigo. Asato y su buen amigo Itosu compartían por lo menos una cualidad de grandeza: no tenían la más mínima envidia de otros maestros. Ellos querían presentarme a otros maestros que conocían, diciéndome que aprenda de ellos la técnica en la cual sobresalían. Los instructores comunes de karate, de acuerdo a mi experiencia, se oponen a que sus alumnos estudien con instructores de otras escuelas, pero esto está lejos de lo que pensaba Asato e Itosu. Aunque ellos no me hubiesen dado ninguna de estas cosas, igualmente hubiese ganado con el ejemplo de humildad y modestia que daban en todos los aspectos de proceder con sus semejantes. Y ciertamente ellos nunca se detuvieron sobre las hazañas heroicas de karate que les atribuían, dejándolas de lado como actos impetuosos de la juventud. Los dos hombres compartían otras cualidades, incluyendo el bastante interesante primer nombre, Yasatsune, pero filosóficamente tenían puntos de vista bastante distintos respecto al karate, y físicamente eran también muy diferentes. Mientras que el maestro Asato era alto, con anchos hombros y ojos rasgados, recordando sus facciones a los antiguos samurái, el maestro Itosu era de estatura mediana, con un gran pecho redondo, parecido a un barril de cerveza. A pesar de su largo bigote, tenía la mirada de un chico bueno. Esta era una visión engañosa, porque sus brazos y manos poseían un extraordinario poder. Sin embargo, él fue desafiado muchas veces por Asato en una diversión okinawense de lucha con las manos, y siempre salía victorioso. En esta forma particular de deporte, los dos combatientes cerraban sus puños y cruzaban las muñecas una contra la otra. No agarraban sus manos, como en la versión de Tokio de la lucha de manos. Después de ser inevitablemente vencido, Asato solía murmurar irónicamente que nunca sería mejor que Itosu, aún usando ambas manos. Ciertamente Itosu estaba tan bien entrenado que su cuerpo parecía invulnerable. Una vez, al entrar a un restaurante en el centro de recreación de Naha, un robusto joven lo atacó por la espalda, dirigiéndole un fuerte golpe al costado. En ese momento, sin darse vuelta, endureció los músculos del estómago desviando el golpe, y al mismo tiempo su mano derecha agarró la muñeca derecha de su atacante. Aún sin dar vuelta la cabeza, arrastró tranquilamente al hombre adentro del restaurante. Luego ordenó a la asustada criada que trajese comida y vino. Teniendo agarrada aún la muñeca del joven con su mano derecha, tomó un sorbo de vino con su mano izquierda, colocando luego a su agresor frente a él, mirándolo. Después de un momento sonrió y dijo: «Yo no sé cuál puede ser su motivo de enemistad conmigo, pero bebamos juntos». El asombro del joven ante este gesto puede fácilmente imaginarse. Itosu tuvo otro encuentro famoso con un temerario joven instructor
de karate de una escuela de Okinawa. Beligerante por naturaleza y lleno de vanidad por su fuerza, el joven tenía el desagradable hábito de esconderse en oscuras callejuelas, y cuando un caminante solitario pasaba, él lo castigaba. Era tanta su confianza que decidió agarrar al mismo Itosu, no importándole cuán poderoso fuese el maestro, y golpearlo de improviso. Una noche siguió a Itosu y después de acercarse furtivamente, lanzó su más poderoso golpe en la espalda del maestro. Desconcertado por el evidente hecho de que no provocó ningún daño, el joven fanfarrón perdió su equilibrio y al mismo tiempo tuvo su muñeca derecha agarrada en un agarre tipo tornillo. El joven trató de liberarse con su otra mano, pero por supuesto no tuvo éxito. El poder de agarre de Itosu era famoso en Okinawa. Él podía, como ya dije, cortar un grueso tronco de bambú con una mano. Itosu caminaba arrastrando al otro con él sin molestarse en mirar hacia atrás. Comprendiendo que había sido derrotado completamente, el joven suplicó el perdón del maestro. «¿Pero quién es usted?», preguntó Itosu suavemente. «Yo soy Goro», contestó el joven. En ese momento Itosu lo miró por primera vez. «Ah», murmuró. «Usted no debe tratar de engañar a un anciano como yo». Después de esto, lo dejó ir. Imágenes vivas se abalanzan una detrás de otra en mi mente cuando recuerdo acerca de mis dos maestros y de sus distintas filosofías del Karate-Do. Asato solía decirme: «Considera a tus brazos y piernas como espadas», mientras que Itosu me aconsejaba que entrenase mi cuerpo de forma tal que pudiese resistir cualquier golpe, no importando cuán potente fuera lo que él quería significar. Por supuesto, era que no solo debía entrenar mi cuerpo hasta que fuese duro y resistente, sino también que debía practicar diariamente las distintas técnicas de karate. Recuerdo un conocido incidente que ocurrió cuando Itosu fue asaltado por un grupo de fuertes jóvenes que en poco tiempo los delincuentes quedaron inconscientes en la calle. Un testigo, viendo que Itosu corría peligro, corrió precipitadamente a contarle a Asato acerca del incidente. Interrumpiendo su relato, Asato dijo: «¿Y los rufianes?». «Por supuesto, quedaron todos inconscientes con sus caras sobre el piso, ¿no es así?». Muy sorprendido, el testigo admiró que era cierto, pero quiso saber cómo Asato lo sabía. «Muy simple», replicó el maestro. «Los no adeptos al karate pueden ser tan cobardes como para atacar por la espalda, y si alguno ataca de frente, terminará cayendo. Pero conozco a Itosu. Los puños pueden noquear a sus agresores. Estaría bastante sorprendido si alguno sobrevive». En otra ocasión, Itosu se despertó durante la noche por un ruido sospechoso en la puerta de su casa. Al dirigirse silenciosamente hacia el lugar donde escuchó el ruido, sintió que alguien intentaba forzar la cerradura de la puerta. Inmediatamente rompió el panel de la puerta de un solo golpe de puño. Simultáneamente pasó su mano a través del agujero y agarró por la muñeca al ladrón. Normalmente, si un karateca común golpea haciendo un agujero en un panel de madera gruesa, el agujero puede ser desigual y la madera puede astillarse de alguna dirección. En este caso, solo había un redondo agujero, y sé que es cierto porque lo escuché
del mismo Asato. Siempre he tenido conciencia del legado de estos dos maestros. Como retribución, yo ejecutaba un rito no solo en honor de ambos, sino también en honor de todos los maestros que me han enseñado. Y lo recomiendo a todos los practicantes de karate. Quemaba incienso en el altar budista de cada instructor y me prometía nunca hacer uso de mi cuerpo entrenado para un propósito ilícito. Pienso que esta fue la promesa que más he honrado y resultó en que fui tratado como miembro de la familia. Hasta mucho después que me casé y tuve hijos, realmente hasta la muerte de los dos ancianos, frecuentemente llevaba a mis hijos a sus hogares donde les mostraba algún kata y luego les decían a los chicos que lo repitiesen. Como un obsequio, los dos maestros les daban a mis chicos dulces de una clase que yo no podía comprarles. Lo mejor que podía comprar en ese entonces era ocasionalmente dulce de batata. Los maestros querían a los chicos y se comportaban como sus propios abuelos. Pronto los muchachos comenzaron a visitar ellos solos a los maestros, como yo lo había hecho cuando era un chico, y pronto comenzaron a querer al karate como yo. Ahora que miro hacia atrás, veo a mis hijos y a mí, las dos generaciones, beneficiados enormemente con la enseñanza de estos dos maestros. No encuentro palabras para expresar mi gratitud. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte. También ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que les guste o les interese las artes marciales o el karate. Eso ha sido todo. Hasta la próxima.